tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Vamos abriendo vuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 en adelante. Amén. Y vamos a leer los dos primeros versículos para introducirnos en el mensaje que el Señor nos ha dado para esta noche. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por su palabra, mi Dios. Ahora le pedimos, Padre, la unción del Espíritu Santo para que nos dé conocimiento, discernimiento en su palabra, mi Padre, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. Le ruego pues que derrame de ese mismo Espíritu sobre toda su congregación, mi Padre, y sobre todos aquellos que la han de escuchar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se ha hecho todo. Amén y amén. Gloria a Dios. La introducción que hace aquí el apóstol Pedro, podemos ver la sencillez de este apóstol, que dice, Simón Pedro, siervo, fíjese bien, siervo y apóstol de Jesucristo. No se vanagloria para nada. Ojalá que así fuésemos todos, que no nos vanagloriáramos cuando Dios nos da algo que hacer para Él. Lamentablemente, ahorita en este tiempo, muchos pastores, muchos que se han autonombrado apóstoles, se vanaglorian a sí mismos, diciendo lo que son, diciendo hemos estudiado en tal parte, esto, lo otro, y por eso no nos comparamos con aquellos que nunca han estudiado la palabra de Dios. Cuando el mejor estudio que podemos tener, hermanos, es el que nos da el Espíritu Santo, porque en Él no hay mentira. Porque el hombre que da un estudio puede mentir, puede alterar las cosas, quizás para beneficio propio o quizás por ignorancia. Pero aquí el apóstol Pedro, gloria a Dios, está hablando para aquellos que igualmente que él han alcanzado una fe maravillosa, grandiosa, gloria a Dios, y que es alcanzada únicamente, esa fe la da Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí lo dice el apóstol Pedro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, fíjese bien, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Alabando el nombre de Dios, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gloria a Dios, aleluya. Y luego en el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, fíjese bien, y de nuestro Señor Jesús. No en el conocimiento propio del hombre, del ser humano, sino en el conocimiento, gloria a Dios, aleluya, como lo dice aquí en el versículo 2, de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros hemos recibido esa gracia y esa paz y el conocimiento por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ser también, como el apóstol Pedro, personas
que dejan fluir el amor hacia el semejante, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia al compañero. Pero cuando no lo hemos recibido, hermanos, nos jactamos en sí mismos. Y me gusta mucho la introducción aquí del apóstol Simón Pedro, porque se llama a sí mismo siervo, como el apóstol Pablo. Amén. Y qué hermoso es cuando podemos ver que en la televisión o en la radio algún pastor o alguien se nombra a sí mismo, ¿verdad? Siervo de Dios. Y no se ufana, no se llena la boca de decir yo soy esto, yo soy el otro. No, sino muestran la humildad que reflejó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Mi Señor Jesucristo nunca se ufanó. Yo soy el Hijo de Dios y me tienen que obedecer. Por el contrario, se humilló a sí mismo y hasta la muerte y muerte de cruz, enseñándonos algo precioso, que cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, el amor de nuestro Dios fluye a través de nuestros labios hacia los demás, no importa quién sea. No vamos a poner peros o contras de alguien que porque viene por primera vez o mira cómo anda. No, porque quizás así andábamos nosotros también en otro tiempo. Y alguien nos habló. Y por gracia ahora somos salvos, porque alguien nos dio esa palabra de amor que da nuestro Dios. Y qué hermoso es poder verlo. Pero hay una finalidad, gloria a Dios. Podemos ver que la introducción está bien dirigida, está muy bien dirigida, muy bien definida hacia lo que se está dirigiendo. Versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No nos han sido dadas porque el hombre estudió mucho, cosa que no debemos de ufanarnos. Yo sé porque yo estuve en tal parte, aprendí esto, aprendí lo otro, porque estudié mucho. Porque ha habido pastores que dicen, no soy como esos que andan predicando ahí, que no saben ni lo que hablan. Qué triste. Enseñoreándose a sí mismos. Y el poder del Espíritu Santo, ¿dónde lo dejan? Aquí podemos ver, gloria a Dios, que el apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino, gloria a Dios, poder, aleluya. Y así que nosotros, mis amados hermanos, dice que su divino poder mediante el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque Él fue el que dijo, me voy, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos dará entendimiento y discernimiento y conocimiento en la palabra para que nosotros la podamos entender. De manera que nosotros podemos ver esta epístola o carta del apóstol Pedro como si nos estuviera hablando él a nosotros. Hagámosla nuestra, porque nosotros también hoy somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso nos ha dado hoy el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Porque antes éramos creación de Dios. Y andábamos sin ton ni son, sin un rumbo fijo. Creíamos esto, creíamos lo otro, creíamos en muchas cosas. Muchos quizás hasta consultaron con brujos, adivinos y eso. Y hoy no. ¿Por qué? Porque hoy hemos olvidado todo aquel pasado y ahora nos regimos por la palabra de Dios. Así que esta palabra es para nosotros, gloria a Dios. La piedad ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó?
nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Y cuando dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, no se refiere a que estamos cansados porque estamos trabajando, no. Cansados por el pecado tan grande que traemos. Y solamente Él puede quitar esa carga del pecado. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios a través del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y pedimos perdón, nuestras cargas son quitadas. Y las que traemos ya son muy livianas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que debemos ser diligentes, rápidos, pero no para correr al mal. Debemos ser diligentes, rápidos, para seguir las pisadas del Maestro, nuestro hermano, o sea, Cristo nuestro Salvador, y es nuestro hermano, el mayor de todos, porque él fue primero y después somos nosotros. Gloria a Dios, somos coherederos de Él. Amén. Entonces, nosotros debemos ser diligentes, pero en las pisadas de Él, siguiendo lo que dice las Sagradas Escrituras, no desviándonos para un lado ni para el otro, sino yendo en el camino recto, que es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. De manera que tenemos nosotros que ver que, ¿por qué? Porque Él nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjese, aquí, y es cierto, hermano, cuántas promesas hay en la palabra de las Sagradas Escrituras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas que es, para mí, no es que sea la mejor, no, sino es algo que no debemos de olvidar. Juan 15, 7. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes y pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una promesa como esta que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, pero en la cual hay dos requisitos. Permanecer en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que su palabra esta permanezca también en nosotros. Por eso aquí el apóstol Pedro, gloria a Dios, lo explica de una manera muy, muy detallada, muy preciosa, ¿verdad? Dice, grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por ellas, por todas las promesas que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar a ser participantes de las promesas divinas que nos dice aquí el apóstol Pedro que hay para nosotros. Hagamos nuestras, seamos diligentes en las cosas de Dios. No seamos oidores nada más, seamos hacedores de las cosas que nos manda nuestro Dios por medio de las Sagradas Escrituras y nuestro Señor Jesucristo, que debemos de hacer. Gloria a Dios, aleluya. De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, fíjese bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gloria a Dios. A causa de la concupiscencia, gloria a Dios. Y la concupiscencia, hermanos, es todo lo malo que hay en la vida humana. No en la vida espiritual, porque la vida espiritual que nosotros tenemos ya como hijos de Dios, ya no debe haber concupiscencia. O sea, debemos haber ya huido del pecado, haber dejado atrás todas las cosas malas y seguir siempre adelante, poniendo la mirada siempre en el autor y conservador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos dio la salvación. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario con su vida, para que usted y yo y todos aquellos que en Él crean, podamos ser salvos de la ira venidera. Por eso, aquí en estos versículos que estoy leyendo, ¿verdad? Dice que huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, es aquellos deseos de hacer lo malo. Siempre
cuando nosotros tenemos algo que hacer y que no hacemos lo bueno y hacemos lo malo, es concupiscencia, es pecado. Concupiscencia la podemos trasladar a pecado. Podemos hablar cualquiera de las dos maneras, la concupiscencia o el pecado. Pero se dice la concupiscencia, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros en la carne, aun siendo cristianos, podemos nosotros ser atraídos por el enemigo hacia los placeres mundanos. No tiene nada que ver, es una fiestecita. No, entras en la concupiscencia porque empiezas por algo, es como el que se convierte en borracho, empieza con una poquito. No, una no es mala, dos, quién sabe qué he dicho, ya ni me acuerdo, porque yo también anduve en el mundo y Dios lo sabe, no puedo decir, ay no, yo desde niño ya fui, no, pero gracias a Dios que me libertó, pero así empieza, y al rato cuando ya tomaron bastante, ¿qué pasa? Cometen errores, la concupiscencia entra en la persona, a través de los deseos, de los placeres mundanos, a través de lo que ofrece el mundo, un mundo de perdición, o ofrece puras cosas buenas. No, hay cosas más malas que más buenas. ¿Por qué? Porque el mundo está ahorita, dice la palabra de Dios, ¿en poder de quién? De Satanás. Y si está en poder de Satanás, entonces ahorita, donde quiera que usted prenda la televisión, usted va a ver perdición. Y entre más perdición. Antes en la televisión veía uno cosas así, pero eran muy someras, ¿verdad? A hoy se las plantean tal y como están. El pecado, el mundo, Satanás, que sabe que ya su tiempo está cerca y está trabajando, tratando de agarrar bastantes para el día cuando venga el Armagedón. O sea, que va a pelear según él contra nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos estas escrituras, esta palabra que se llama Biblia. Aquí encontramos nosotros la manera de poder encontrar la salvación, el perdón de pecados, cómo llegar a obtener la vida eterna que ofrece Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo debe ser nuestra manera de vivir, cómo debemos de ver, cómo debemos de caminar, hacia dónde caminamos, siguiendo las pisadas de Cristo o desviándonos tantito. Quizás nos podamos poner en la orilla del precipicio. Aquí estoy con Dios, pero ahí está Satanás. Satanás nos ofrece placeres, bailes, todo, tanta cosa. No tiene nada que ver. Tú ya eres salvo, así te dicen muchos pastores. Pero ¿qué te dice Dios? Que el que se hace enemigo del mundo, ¿qué? Se convierte en enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces decimos, no, si nomás lo probé. Y ya pone uno el pie aquí a la mitad del abismo. Y en la otra dice, no, al cabo no me pasa nada, paz. Y cuando acuerda, da el cuartazo y ya está hasta aquí. Mire. Y muchas veces, mi amado hermano, ya no vuelven para atrás con el Señor. Los atrae tanto lo de Satanás que prefieren morir así en pecado antes que arrepentirse y buscar las cosas de Dios. Qué bueno que hay muchas personas que buscan todavía las cosas de Dios, que andaban en el mundo y dicen, yo no tengo por qué andar en el mundo. Que muchas veces las circunstancias o las cosas que le pasan lo obligan o lo orillan a tomar determinaciones equivocadas. No es que lo justifiquemos, ¿no? Pero lo aceptamos, pero siempre y cuando, por ejemplo, yo como pastor acepto que una persona se desvíe, pero le tengo que predicar y decir, estás mal, estás desviando. Mira lo que dice la palabra de Dios, vuelve al camino.
Amén. Por eso, mi amado hermano, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene uno que ver para qué es y por qué es, cómo, cuándo y dónde. Vamos al versículo 5. Ustedes también, fíjese bien, poniendo toda diligencia, fíjese bien, toda rapidez. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjese bien. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. 5 cosas que debemos de buscar nosotros con diligencia. Porque así lo dice, así lo pide, lo está diciendo el apóstol Pedro, y necesitamos nosotros obedecer. ¿Tenemos nosotros fe? Gloria a Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo ha derramado ya la fe sobre nosotros. Y eso viene cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y dejamos que el don del amor lo derrame en nosotros. Entonces, cuando viene el don del amor y la fe, viene la virtud. La virtud es aquello que nos empuja o nos hace hacer lo bueno, aún dentro del mundo, pero más en las cosas de Dios. Tenemos la virtud. Hay quien dice, no, es que es una persona muy virtuosa, porque siempre está haciendo lo bueno, siempre anda en este camino, siempre anda haciendo acá, siempre, dentro de las cosas de Dios y aún dentro del mundo. Es una persona muy buena, es muy virtuosa. Pero la virtud no te salva, acuérdate. Ni la fe. La fe te va a salvar cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Y entonces se derrama el poder del Espíritu Santo en ti y viene el amor. Fluye el amor y cambias y sientes el cambio, porque de aquella persona que eras arisca o maldiciente o todo, cambias completamente y ya dejas aquello y te vuelves una persona amorosa con todo el mundo. Pero un amor espiritual, un amor en Cristo. No el amor filial, hermano, no se vaya a confundir. El amor filial es el amor que nace entre dos personas, el hombre y la mujer. Es el amor filial. Este es el amor de Cristo, el amor espiritual. El amor que todo lo puede. Lea 1 Corintios 13, ahí vienen las definiciones del amor. Y verá usted lo que es, porque es el don más grande. Porque es la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el más grande es el amor. Cuando tenemos el amor de Cristo, mi amado hermano, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso aquí recomienda que tengamos estas virtudes nosotros. Aquí recomienda, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, tenemos virtud. Si tenemos virtud, tenemos conocimiento. ¿Conocimiento en qué? ¿En el mundo nada más? No, tenemos conocimiento y vamos a enseñarnos a ese conocimiento que adquirimos a través de la palabra de Dios. Nos va a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el obedecer a Dios y desobedecer a Dios. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros? ¿Qué hemos aprendido nosotros a través de la palabra? ¿La hemos oído? Pero se ha salido, no la retenemos. ¿Qué conocimiento tenemos? Hemos leído la palabra, pero no la dejamos que germine aquí en nosotros. Salimos del templo y se nos olvida. Nos interesan más las cosas seculares que las espirituales. Cuando debemos de cuidar lo espiritual, mi amado hermano, estamos en el mundo. Pero la palabra de Dios dice que no somos del mundo, por eso tenemos que alejarnos lo más que podamos de las cosas mundanas, no de lo que es la tierra, no de lo que es la vida secular, no, de las cosas mundanas. ¿Por qué?
Porque lo vuelvo a repetir, el mundo está bajo el poder de Satanás. De manera que nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pedro nos dice aquí y ponerlo por obra. Porque ya vimos que se adquiere, gloria a Dios, el conocimiento, y luego el conocimiento nos da dominio propio. Nos enseña por medio del Espíritu Santo a dominar nuestras emociones. Dominio propio, podemos dominar, decir yo no voy a hacer esto porque sé que no le agrada a Dios. Pero si no tenemos dominio propio, ¿qué es lo primero que dice el ser, pues podríamos decirlo de esta manera, el que es mundano, el que anda en el mundo? Yo no creo eso, porque no tiene dominio propio. Cuando tenemos dominio propio a través de la palabra de Dios, nos enseña a dominar nuestras emociones para que nuestras emociones sean buenas, no sean malas. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermanos, pues nos emocionamos. ¡Ay, qué bonito! Usted ha visto la televisión, cómo gritan ahí la gente cuando están los cantantes y cuando están bailando por ahí. Hombre, pero dígales en la iglesia, aplaude. Sonríe. Ahí están así. Parece que están enfermos. Si está enfermo espiritualmente y por eso no aplaude usted, ore, hínquese, pídale a Dios. Y Dios le va a dar por medio de mi Cristo las fuerzas para que usted siga adelante, seas hombre o seas mujer, seas joven o seas jovencita. Tenemos donde recurrir. Por eso el apóstol Pedro nos está insistiendo aquí para que nosotros aprendamos a tener estas cosas y vamos a brincarnos un poquito ya de esto porque luego sigue el conocimiento, y luego el conocimiento, dominio propio, luego paciencia y piedad, afecto fraternal y amor. Gloria a Dios. El 8, vamos a irnos hasta el 8, versículo número 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que dejar que estas cosas estén en nosotros para que no seamos personas ociosas, que nomás venimos al templo y no se ofenda, que nomás venimos al templo y es cuando hacemos algo, pero ya fuera de ahí se nos olvida hacer algo por el Señor. Hay mucho trabajo, hermanos, para el Señor, pero el asunto es que queramos hacerlo. La edad, muchos dicen, no, es que ya me voy te debes de jubilar. ¿Dónde dice la palabra de Dios que ya a los 70 años, o 80 años, o 75, o X edad, ya te debes de jubilar, que ya no debes de predicar? Yo no he leído por ninguna parte que diga que nos debemos de jubilar. Debemos de servirle al Señor, porque cuando lo haces tú de corazón, servirle a Dios, sin el interés que es del dinero, como muchos que por eso predican las palabras, por el interés del dinero, déjame decirte, cuando tú lo haces sin interés de dinero, el Señor se encarga de suplir todas tus necesidades. Tú no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, que no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu conocimiento acerca del Señor Jesucristo? ¿Que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, anduvo pidiendo? No. Enseñó a los apóstoles a ir nada más con la fe. Y ahí en el camino Él sabrá qué iba a hacer para darles de comer y para todas sus necesidades. ¿Cuántos años estuvimos nosotros aquí
y estamos aún por fe nada más. Y el Señor ha suplido para que sigamos en la radio. No es fácil, hermanos. Pero cuando tú quieres y están en ti estas cosas, sientes el deseo de servirle a Dios. Dice, yo voy a dar, yo voy a hacer para esto. No por el interés de recibir 100 veces más, no. Sino porque para que la obra de mi Señor siga adelante. Que el plan de salvación, el evangelio de la paz, se hable en todo el mundo. ¿Has cooperado? Muchas iglesias tienen personas que van a otros países a predicar. A hoy, con la tecnología que hay, no tienes más que cooperar tú. Cooperas para que su palabra se extienda por todas partes. Y no te van a dejar que estés ocioso, siempre vas a querer leer algo de la palabra. Y mientras tú seas persona que te dedicas a leer diariamente la Biblia, o aunque sea cada 2 días, pero que la leas, y que aquello que dice ahí lo vivas, no vas a ser ocioso. En cuanto al conocimiento de las cosas de Dios. Gloria a Dios. Así es que nosotros, para ser cristianos diligentes en las cosas de Dios, no ociosos sin frutos, gloria a Dios, necesitamos que el afecto fraternal y el amor de mi Cristo estén en nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y no se ponga triste porque nos está hablando aquí el apóstol Pedro, pero el Espíritu Santo es el que nos está ahorita motivando a que entendamos esto para vivirlo, hermanos. No para nomás oírlo y irnos y que ya, quién sabe dónde quedó. El 9, fíjense bien lo que dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahí mismo en Primera de Juan, enseguidita, vamos a ver qué nos dice. Primera de Juan 2:9, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pedro aquí nos dice que el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta. Porque anda en tinieblas, las cosas de este mundo lo están atrayendo y lo están cegando, le quitan lo espiritual y le están dejando lo intelectual. Y es bueno, muchas cosas de lo intelectual son buenas, hermanos, pero úselas para el crecimiento espiritual. No para su crecimiento y que es bueno crecer en conocimiento de las cosas que hay en el mundo, pero deje que sea Dios quien le guíe. No se guíe usted por la carne, porque la carne no es bueno dejarnos guiar por ella, sino por el poder del Espíritu Santo a través de la Escritura. Amén. Gloria a Dios, de manera que ya vimos, ¿verdad? Que tiene la vista muy corta y el que ama a su hermano, pues anda en luz. Pero muchas veces, mi amado hermano, decimos que amamos a Dios y al hermano, no, cierra la puerta, dile que no estoy. Cuando estábamos en la radio aquí en Hueldaco, cuánta gente hablaba que no podían ver a su hermano, a su hermana. Hubo quien dijo que no podía ver a su mamá, que la odiaba. ¿Se da cuenta? Y decía que era cristiana y me dijo en qué iglesia estaba y todo. ¿Estaría el Espíritu Santo en esa persona? No, hay que orar por ellas, no hay que condenar, porque nosotros no nos mandó Dios a condenar.
a decir, bueno, pues ahí que se vaya al infierno. No, hay que orar por esas personas porque quizás, como dice la palabra, Dios le dé la oportunidad de que se arrepientan otra vez y salven su alma. Pero cuántas veces, no, hombre, pues ni para qué ores tú, ni le hables, no va a hacer caso, ese ya está perdido. ¿Quiénes somos nosotros para decir que están perdidos? Que ya no hay salvación para ellos. Cuando la palabra de Dios, mi Señor Jesucristo dice que vino a los perdidos, no a los que se andan bien, a los perdidos vino para que se pudieran salvar. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que ese ya no tiene salvación? No, hermanos, porque no somos nosotros los que salvamos. Es Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, el que da la salvación. De manera que tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, gloria a Dios. Así es que están muy cortos de vista, gloria a Dios. Versículo 10, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 10, aquí está, ya se me había perdido, lo tenía tapado, gloria a Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeremos nosotros. Si nosotros hacemos todo lo que nos está aquí recomendando el apóstol Pedro, no vamos a caer. Así lo dice aquí en el versículo 10. Fíjense bien, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué nos cuesta, hermanos, obedecer a la palabra de Dios? Si es Dios el que nos está hablando, porque quizás algunos de nosotros estamos a punto de caer, o quizás caemos y luego ay Padre, perdónanos y nos queremos levantar, pero luego volvemos a caer. No, por eso dice que hacer firme, somos firmes en la vocación que hemos recibido, gloria a Dios, no nada más en firmes, pero en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Nuestra vocación es creer la palabra de Dios y nuestra elección es aceptarla. Al elegir nosotros la palabra de Dios, la estamos aceptando. Pero no dejemos que el enemigo venga a destruir lo que Dios nos está dando, hermanos. Porque el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dejemos, pues, que el enemigo venga a quitarnos lo más precioso que nos da Dios, la vida eterna. Si nosotros seguimos, mis amados hermanos, firmes en esa vocación que hemos recibido, si hacemos todo esto que aquí nos dice la palabra de Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a defendernos del enemigo. Cuando el enemigo nos ataca, usted o yo, cualquiera de ustedes, inmediatamente siente usted un deseo mundano, dígale al Padre que lo ayude. Y lo ayuda y le quita ese deseo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que viene a nosotros. Porque vamos a recibir espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así lo dice la Escritura. Que recibiremos ese poder a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros tenemos esos tres, nada más esos tres, no todos, si nomás tenemos ese espíritu en nosotros de poder, de amor y de dominio propio, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Si el poder es de Dios, ¿quién contra nosotros? El amor nos lo da Cristo, el dominio propio lo adquirimos a través
de leer las palabras, aprender la palabra de Dios, aprendemos a dominar todo, las emociones, a dominar las tentaciones, a dominar aquello que nos quiere empujar a que hagamos el mal, ¿no? Por eso les digo que es muy importante que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque ahí va a venir la virtud y va a venir todo lo demás que hemos leído allí. Y estando estas cosas en nosotros, como dice la palabra, no nos dejará ociosos. Y ya con eso vamos a tener una franca entrada a la casa celestial. Tenemos ya una casa ya apartada por allá. No la perdamos. Hagamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Pero hagámoslo, hermano. No se deje guiar por aquellos que le dicen, tú ya eres salvo, hombre, no le hace, puedes andar donde quieras, puedes hacer lo que quieras. Es la mentira más grande que puede haber, hermanos. La palabra de Dios lo dice en muchas partes que no es así. La salvación no se pierde, son mentirosos esos que te dicen, no te la quita Dios, pero sí se pierde si tú la dejas perder, porque es un regalo de Dios. Y es como, por ejemplo, si a ti te regalan, vamos a poner un aspecto que puede ser verídico en muchos hogares. Te regalan una Biblia porque hiciste una decisión o algo. Ah, sí. Llegas a tu casa con tu Biblia. La avientas allí. ¿Se te olvidó? Al rato alguien por alguna cosa, esto los agarra y la pone en otra parte. Y al rato a lo mejor va a dar a la basura. Ya perdiste tu Biblia. ¿Te la quitó Dios? ¿Quién la perdió? Uno mismo. La salvación no te la quita Dios, pero tú la puedes perder con tus malas acciones o cayendo otra vez en el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, acuérdate. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que tenemos nosotros que ver las cosas de esa manera. Si estamos firmes, mis hermanos, no caeremos jamás, como lo dice la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos no amar al mundo. Porque si amamos al mundo, mi amado hermano, cuidado. Primera de Juan 2. La otra vamos a Primera de Juan. Voy a leer este versículo porque es muy importante que vean ustedes lo que dice la palabra de Dios y cómo no nomás lo dice el apóstol Pedro o Pablo, sino también el apóstol Juan, gloria a Dios. Primera de Juan 2, 15, 17. Gloria a Dios. Aquí está. Fíjense bien lo que dice. Ya hemos traído un mensaje acerca de estos pasajes. Pero aquí lo estamos intercalando para que se dé cuenta usted lo que el apóstol Pedro nos está diciendo y lo que el apóstol Juan también nos dice. Del 15 al 17. No améis al mundo, una advertencia, ni las cosas que están en el mundo, otra advertencia. ¿Se da cuenta? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué pasa ahorita, hermanos? La mayoría de la gente, ya no nomás los del mundo, sino hasta muchos cristianos, aman más el mundo. ¿Siguiendo qué? Las modas. ¿Siguiendo qué? Todo lo que pasa en las televisiones, agarrando bueno y malo. Cuidado, hermanos. Cuidado, fíjate lo que dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de lo que estábamos hablando, de las concupiscencias, gloria a Dios, los deseos de los ojos
y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. La vanagloria, no, pues, yo voy a agarrar hasta 2 turnos para tener más dinero, porque, a ver, ¿qué? Me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro. Hay gente que empeña lo que tiene para comprarse algo que desea. Algo que nomás se va a poner una vez y ya después lo olvida. ¿Se da cuenta? La vana gloria de la vida. ¿Por qué? Porque es vana. Es una gloria que tú te vistes muy bonito y esto, lo otro, sí, pero nomás por un ratito o por un día o quizás por una hora nada más y después ya se te olvidó la vanagloria de la vida. No, hay que gloriarnos, sí, pero en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Gloriarnos en decir gloria a Dios porque me está ofreciendo la vida eterna. Gloria a Dios porque me curó. Gloria a Dios porque me salvó. Y ahí hay que glorificar a Dios. Esa no es vanagloria, sino es la gloria verdadera que el Padre, que es nuestro Dios, nos da a través del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que andemos en el mundo? La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo y que aceptemos lo que dice su palabra. La voluntad de Dios es que quiere que seamos salvos, quiere que vivamos sanos, quiere que nosotros progresemos, porque para Dios, si usted progresa, hermano, y de repente Dios lo levanta y se vuelve millonario, pero usted sigue alabando y glorificando a Dios, Dios no se lo va a tomar a mal. Pero si usted se empeña en hacerse rico y se olvida de Dios, cuidado, porque va a perder hasta su salvación. Acuérdese lo que dice la palabra. El amor al dinero es lo que ha perdido a muchos. Entonces, ya vimos lo que dice aquí el apóstol Juan, casi similar a lo que dice el apóstol Pedro, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, cuidado, pero si hacemos las cosas que dice la palabra de Dios y lo que nos recuerda aquí el apóstol Pedro, no caeremos jamás, así lo dice el versículo número 10. Fíjense bien, la promesa, versículo 11, gloria a Dios. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está el punto. Ahí está lo mero bueno. De esa manera. ¿De cuál? Obedeciendo a Dios. No obedeciendo a la carne. No obedeciéndome a mí. Que yo le dijera, bueno, pues aquí dice que así, pero no necesitas, nomás con que te portes bien, pues tratar a cabo, eso no tiene nada que ver. ¿Qué dice la palabra? Acabamos de ver ahí en Primera de Juan. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Piénselo. Al que le diga a usted que no tiene nada que ver, o a lo que le dice Dios que no haga, porque va a perder su salvación. Aquí no lo está diciendo el apóstol Pedro. Yo les recomiendo que crean más a Dios. Al hombre no le crean porque él puede mentirles. Pero si el hombre les está diciendo lo que dice la palabra de Dios, sea pastor, sea evangelista, sea quien sea, les está diciendo lo que dice la palabra de Dios, crean lo que dice ahí la palabra de Dios, pero no crean en lo que dice el hombre. En mí no vayan a creer. Yo soy una persona humana y quizás pueda mentir. Hasta ahorita, gracias a Dios que no, me guío por la palabra. Pero cuidado,
Cuidado porque vienen muchos que tienen una facilidad de palabra tremenda y usan un versículo de aquí y otro versículo de allá para confundirte y de esa manera te hacen caer. Y unos de ellos son los testigos de Jehová. Y eso lo digo recio y quedito. Gloria a Dios. De manera que entonces ya vimos que si nosotros hacemos todo esto, vamos a tener una franca entrada, fíjese, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a terminar ahí en el 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Vamos a leer hasta el 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya le habían dicho, prepárate porque ya merito te vienes para acá. Ya era de edad avanzada. ¿Estamos preparados o no? Pues gloria a Dios, porque ya nos vamos a quitar de que, ay, que me duele aquí, ay, que me duele acá, y que me duele acá. Dice que ahí no habrá más llanto ni más dolor. Pero, ¿sabe una cosa? Que debemos de darle gracias a Dios porque nos sostiene. La edad que yo tengo y todavía me sostiene. A veces me duele algo, pero en el nombre tuyo, Padre, esto. Y míreme todavía, predicando su palabra. Porque solamente Él es digno de que nosotros le creamos a Él y le sirvamos a Él desinteresadamente. No haciéndolo por negocio, como lo dice el apóstol Pablo, sino que lo hagamos porque nos gusta hablar las cosas de Dios. A mí me gusta predicar la palabra y mi Dios lo sabe, que no miento. Y que siempre que me voy a venir le digo, Padre, ya a veces me faltan palabras, Señor, pero tú me las vas a dar cuando ya esté ahí predicando tu palabra. Y el día que ya no pueda es que ya no quieres que predique. Así es que, hermanos, mientras Dios nos dé vida, hermanos, hay que seguir adelante sirviéndole a Dios. Cada uno de ustedes en el área que Dios los ponga. Si Dios le dice, ve a limpiar el templo, véngase a limpiar el templo. No es vergüenza, porque este templo, mientras estemos aquí, es templo del Espíritu Santo. Ahorita el Espíritu Santo está aquí en nosotros. Hecho por hombre, sí, que yo era hombre y digo, Sergio, lo hicimos, pero lo hicimos para la honra y gloria de nuestro Dios y esperamos que siga sirviendo para lo mismo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que estas palabras del apóstol Pedro, hermanos, no caigan en el vacío, sino que caigan ahí, lleguen a su corazón para que usted las ponga por obra. Créale a Dios, no me crea a mí, pero sí créale a Dios. Y si usted le cree a Dios, feliz va a ser usted siempre. No importa lo que venga, Dios siempre lo va a levantar por medio de mi Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que nunca dejará caído a uno de sus hijos. Amén. Así que vamos a orar por el mensaje, pero vamos a hacer una invitación para aquellos que oyeron la palabra de Dios. Quizás alguno quiera acercarse a Dios, saber que hay un plan de salvación, que todo aquel que reconozca sus pecados y se los confiese a Dios será salvo. Gloria a Dios. Así es que vamos a invitar que si alguna persona quiere aceptar a Cristo como Salvador, no más que repita esta oración, es cortita que hacemos, no necesitamos hacer oraciones largas. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo habló de la oración, que no usáramos de tanta palabrería, que nomás lo que es necesario, hermanos. Que Dios nos oye tanto en lo oculto como en lo que se ve, en donde nos escondamos, donde nos metamos, Él siempre nos va a escuchar
y Él ya sabe de antemano qué es lo que le vamos a decir. Así es que si repites esta oración, gloria a Dios, serás salvo o salva si eres hombre o eres mujer. Repítela conmigo. Dios mío, le ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, que perdone mis pecados. Quiero heredar esa vida eterna que usted ofrece y le ruego que me perdone en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para ser digna y merecedora de esa herencia que usted ofrece. Ahora que sé, Señor, que usted me ha perdonado porque usted lo dice en su palabra, le ruego pues que me llene del poder del Espíritu Santo y que me dé entendimiento y conocimiento y discernimiento en su palabra para entenderla. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias por mi salvación. Ahora sé que soy su hijo o su hija. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ten la plena seguridad de que eres salvo o salva. Has recibido la salvación porque es la promesa de Dios. Que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por el mensaje que nos dio nuestro Padre. Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por su palabra que hemos traído en esta noche, mi Padre. Esperando que la misma cumpla el cometido para lo cual ha sido predicada, Padre. Derrámela, Señor. Derrámela sobre su pueblo, que su Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, mi Padre, y sobre los que nos están escuchando, Padre, para que, Señor, asimilemos esta palabra y la pongamos por obra. Ayúdenos a seguir adelante, mi Padre, que no caigamos, Padre, que seamos llenos siempre del poder del Espíritu Santo para resistir los embates del enemigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le damos gracias por su palabra. Y seguiremos adelante, mi Padre, hasta el día en que usted nos llame a su presencia. En Cristo Jesús le damos honra, gloria, alabanza y poder. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar el tiempo. Denle el aplauso a Cristo, hermano.